Hoy abordaremos los conceptos fundamentales de la segunda ley de la termodinámica. Ese tema corresponde a la sección 2.5 de nuestro libro de texto. Inicialmente vamos a considerar el contexto en el cual esta ley se enuncia. Es importante que nos quede claro que la segunda ley actúa, o el campo de acción de la segunda ley es sobre los procesos, sobre la validez de los procesos que pueden ocurrir, termodinámicos que pueden ocurrir. Particularmente la segunda ley, de antemano lo vamos a mencionar, da o describe primero en qué dirección esos procesos pueden ocurrir, pero también nos dice qué procesos pueden realmente hacerlo. Para que esto nos quede claro, vamos a continuación a ver algunos ejemplos de la importancia de la segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, fíjense bien que si nosotros tuviésemos este proceso que estamos mencionando, que está incluyéndose acá, imagínense que tenemos una sustancia formada por un cierto número de moléculas, que aquí, como ustedes verán, están representadas por estos círculos. Esos círculos tienen diferentes posiciones, es decir, las moléculas tienen posiciones propias, aleatorias, como también tienen velocidades propias y aleatorias. Vamos a suponer que en este instante nosotros tuviésemos las posiciones y las velocidades de cada una de esas partículas. O sea que podríamos definir el estado de ese sistema justo mediante esas posiciones y velocidades de las partículas. Supongamos que ese sistema es sometido a un proceso, por ejemplo, de agitación. Venimos, introducimos un agitador y lo revolvemos. Entonces, si ese proceso de agitación fuese un proceso posible o reversible, más bien, si fuese ese un proceso reversible, entonces, al pasar cierto tiempo, nosotros esperaríamos que las moléculas volviesen a ocupar de nuevo esas posiciones, teniendo justo esas velocidades que tenían al inicio. Ese proceso que estamos planteando, nos preguntamos, ¿será ese proceso posible? Ese es el punto. ¿Será ese proceso posible? Veamos otro más. Ahora veamos este otro proceso, en el cual una taza que se encontraba en una cierta posición sobre una mesa cae y como consecuencia de la caída se rompe en pedazos. ¿Será que es posible el proceso opuesto en el cual nosotros vamos a tener a esos pedazos juntarse, subir y de nuevo ocupar la posición en las condiciones previas que tenía esa taza? Obviamente que concluiremos que ese también es un proceso imposible, ¿verdad? Igual en este caso que tenemos una gota de agua que se diluye en una masa de algún otro líquido, de algún diluyente. Entonces nos preguntamos, ¿será posible que ocurra un proceso que lleve a ese montón de moléculas que se diluyen a ubicarse justamente en la gota que se encontraba en el gotero? Es decir, ¿será posible que ese proceso de dilución pueda recorrerse en sentido contrario? Y creo que también vamos a concluir que no es posible, ¿verdad? Igualmente, si tuviésemos al coronavirus ingresando a una célula, destruyéndola, y aquí vemos los trozos que van a quedar en forma de radicales libres en el cuerpo al que pertenece, en el tejido al que pertenece esa célula,
¿será posible que exista un proceso que revierta exactamente este ataque que están teniendo los coronavirus y volvamos a tener a las células exactamente como estaban antes? De nuevo concluiríamos que esos son procesos imposibles. Finalmente vamos a mencionar dos procesos más para que nos quede la claridad de que los procesos que acabamos de mencionar, aparte de que no son posibles, que son irreversibles, tienen una línea de ocurrencia en el tiempo. Por ejemplo, fíjense bien, aquí tenemos a la gallina. La gallina pone huevos. Los huevos eclosionan y de los huevos salen pollitos. Entonces, ¿se puede hacer este proceso en sentido contrario? ¿Será posible que los huevos vuelvan otra vez a juntarse con el pollito en su interior y se convierta esto en huevos y tengamos el sistema como originalmente lo teníamos con la gallinita y sus huevos? No, no es posible. Claramente aquí ustedes verán que hay una línea que el proceso puede ocurrir solo en un cierto sentido, ¿verdad? Todos los procesos que hemos estado viendo ocurrirán solo en un proceso. El virus entra a la célula, pero de ninguna manera el virus va a abandonar a la célula y va a dejarla intacta, como la teníamos al inicio. De ninguna manera la dilución se puede dar en el sentido contrario y la gota va a volver a quedar en el gotero. De ninguna manera esta taza va a poder, sus trozos van a poderse juntar, brincar y quedar en la posición original, etc. Entonces concluimos que esta serie de procesos tienen una línea de ocurrencia, tienen una forma de ocurrencia y que ciertamente no ocurren en el sentido contrario. ¿Ok? Y aquí tendríamos de una manera más clara ese concepto de sentido de ocurrencia, de reversibilidad en el tiempo. Este vehículo se estrella contra este. ¿Será posible que teniendo dos vehículos estrellados, si les damos la energía de la colisión a los dos vehículos, ellos vuelvan a quedar en sus posiciones originales? ¿Será posible que esta bomba que estalla en pedazos, si nosotros le proporcionamos a los pedazos la energía, vuelva otra vez a formarse? No. O sea, hay una línea temporal en el mundo macroscópico. Y esa línea temporal indica que hay ciertos procesos que pueden ocurrir y hay procesos que definitivamente no podrán ocurrir. Entonces, si la segunda ley se cumpliera, como dice el enunciado acá, podríamos impulsar a un automóvil o podríamos operar una planta eléctrica enfriando el aire circundante. Y nosotros sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Más propiamente, más que llamarlos imposibles, los podríamos denominar procesos irreversibles o poco probables. Y podemos llegar a una primera conclusión, que todo proceso natural es irreversible. El fenómeno de la irreversibilidad resulta del hecho de que si unos sistemas termodinámicos de moléculas interactivas de alguna manera mediante un proceso cambia de un estado a otro, ello dará como resultado que esa configuración o distribución de átomos y moléculas en el interior de ese sistema varía de forma aleatoria y eso hace que sea imposible de reproducir en forma perfecta. O sea, no va a ser posible que esas moléculas vuelvan a pasar exactamente por ese mismo proceso que cualquiera de estos procesos que hemos considerado. Eso denota la irreversibilidad de los procesos naturales, esencialmente, ¿verdad? Y entonces, estos procesos que hemos considerado que son procesos irreversibles, sin embargo, nos encontraríamos que a pesar de que no son posibles, a pesar de ser irreversibles, nos daríamos cuenta que no viola ninguno de ellos la primera ley de la termodinámica. Si usted tiene un objeto que lo desliza contra el piso teniendo una velocidad inicial y el objeto se detiene, y entonces la energía cinética se convierte
en calor en las moléculas de la superficie y del objeto, y se detiene, no va a ser posible que usted, teniendo el objeto en reposo, caliente con la misma cantidad de calor que se convirtió inicialmente en las superficies y que espere usted que el objeto se mueva. Eso es, evidentemente que eso no puede ocurrir. Sin embargo, en términos de cantidades de energía, veríamos que ese proceso no viola la primera ley, porque esencialmente la ley la primera ley de la termodinámica, perdón, es una ley que estrictamente tiene que ver con una conservación de energía. En cambio, estamos viendo que la segunda ley no se puede deducir de la primera. Es una ley totalmente natural y eso es precisamente lo que la hace tan importante. La primera ley, de manera independiente, actúa sobre los procesos y los audita. Esencialmente ese es el concepto que tenemos que manejar muy bien. La primera ley se refiere únicamente a la definición a la interacción de las energías durante los procesos. Mientras que la segunda ley lo que hará será limitar la energía y decir cuáles son las formas en las que sí se puede efectuar la conversión. Veamos que en contraposición, los procesos reversibles son aquellos que hacen que un sistema evolucione pasando de un estado a otro, de tal manera que ese puede recorrerse en sentido contrario. Y eso se logra mediante estados de equilibrio infinitesimales, ¿verdad? De una manera simplificada, podríamos decir que un proceso reversible es aquel proceso que después de ser llevado de un estado inicial a uno final, puede retornar al sistema a sus propiedades originales, ¿ok? Claramente, creo que nos está quedando una idea bastante clara de que estos procesos reversibles son procesos ideales. Porque para que ocurran, no podemos decir que no van a ocurrir, pero para que ocurran, debería pasar mucho tiempo, de tal manera que los estados de equilibrio necesarios para que esos pasaran en sentido contrario serían muy grande el tiempo de espera. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona esto en términos de... Nos vamos a concentrar ahora en las máquinas térmicas y también en las máquinas que funcionan como refrigerador, que también son máquinas térmicas. Fíjense bien, aquí tenemos una máquina térmica. Esta máquina térmica, observen que en este esquema que tenemos ahí, se producen una secuencia de conversiones de energía. Primero, nosotros tenemos aquí energía calorífica, que a partir del combustible que tiene un calor latente de combustión, sometido a un proceso de combustión, ese calor es liberado y en forma de calor logra que esta masa, que esa esencialmente es la sustancia de trabajo, cambie de estado, pase a ser vapor y al estar en el estado de vapor impulse un pistón, mueva un pistón. Parte de él va a ser desechado hacia el medio ambiente y parte de él se va a convertir en trabajo. O sea que aquí tenemos una conversión, primero de energía bioquímica a energía calorífica, luego de energía calorífica a energía interna y después de energía interna una conversión hacia energía mecánica. Pero observen que aquí ocurre otra conversión. Ocurre la conversión de energía mecánica a energía eléctrica. Ahora la pregunta es, ¿será posible que nosotros podamos hacer la conversión directa del calor en energía eléctrica? No. Si se fijan, el sistema logra la conversión final en energía eléctrica, pero a través de una previa conversión de energía calorífica a energía mecánica. Por lo tanto, empezamos a ver, o ahí es donde se evidencia la acción de la segunda ley. Hay ciertos procesos que requieren conversión de energía que sí son aceptables o que sí son
avalados por la segunda ley y otros que no van a ser, no, que la segunda ley los va a prohibir. ¿Ok? Y aquí vemos entonces que en esencia una máquina térmica es una cosa un dispositivo que convierte la energía de una sustancia de trabajo a la que le da energía calorífica, lo convierte en energía mecánica, esencialmente. Ese es el concepto de máquina térmica y claramente están viendo ustedes cómo la segunda ley va a actuar y va a decirnos cuáles procesos de conversión de energía se van a poder verificar. En ese sentido vamos a tener dos enunciados. Un enunciado se aplica estrictamente, dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Uno de los enunciados, hay más, pero por ahora vamos a considerar estos dos. Uno de los enunciados se aplica a las máquinas como la que acabamos de ver, la máquina térmica. Se llama enunciado de Kelvin-Planck. Ese enunciado especifica que no es posible que nosotros construyamos una máquina que opere en ciclos, es decir, una máquina térmica que gire, que de alguna manera produzca produzca un ciclo a la sustancia de trabajo y que convierta toda la energía que toma de un depósito de alta temperatura totalmente en trabajo. Imposible, dice. Ese es el enunciado de Kelvin-Planck y hasta ahora ese enunciado no ha sido violentado. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de esto. Quiere decir que en consecuencia las máquinas van a funcionar, térmicas van a funcionar así. O sea, en virtud de la acción de la segunda ley de la termodinámica, entonces lo que nosotros podemos esperar es lo siguiente, en el caso de máquinas térmicas. Que una máquina térmica, que aquí está representada esquemáticamente mediante este círculo, tome calor de un depósito que se mantiene a temperatura constante, a alta temperatura, lo ingrese a la máquina y parte de él se convierta en trabajo y el resto se deseche. ¿Ven? Es imposible que este calor que está aquí sea nulo. Es imposible que todo este calor se convierta en trabajo y que tengamos una máquina entonces que sea 100% eficiente. Vámonos al concepto de eficiencia. ¿Qué implicaciones tiene la segunda ley sobre la eficiencia de esta máquina? Quiere decir que como esto es obligatorio, tiene siempre que haber un calor que se desecha, la eficiencia no va a ser igual al 100%, siempre va a ser menor. La eficiencia la definimos como lo que nosotros queremos que la máquina haga por nosotros, dividido por lo que le tenemos que dar para que lo haga. Es decir, en el caso de una máquina térmica, nosotros queremos que la máquina nos haga trabajo mecánico. Y para eso le administramos una cierta cantidad de calor. Y entonces, el W se convierte en lo que queremos y el QC se convierte en lo que tenemos que aportar. Y eso nos lleva a esta definición. Es la definición, la primera definición para el cálculo de la eficiencia. Es W sobre QC. ¿Cómo? Aquí falta una ecuación que simplemente usted despeja para W, lo sustituye en la parte, en el numerador y va a tener QC menos QF. Y entonces le queda una ecuación que es 1 menos QC sobre QF. Vean cuáles son las implicaciones entonces de la segunda ley. Al prohibir que existan máquinas con el 100% de eficiencia, entonces la manera como se calcula la eficiencia tendrá que ser esta. Vamos a ver ahora qué sucede cuando la segunda ley de la termodinámica se aplica a un refrigerador. ¿Qué es un refrigerador? Bueno, lo vamos a ver esquemáticamente en el siguiente slide. Fíjense bien. Sería ideal, fíjense bien, de manera natural, el calor fluye, fíjense bien, de zonas que están a más alta temperatura hacia zonas que están a más baja temperatura. Este símbolo de checking quiere decir que esto ocurre de manera totalmente espontánea. Pero usted no va a ver que de manera espontánea el calor fluya en sentido contrario. Es decir,
que si usted quiere enfriar un objeto que usted mete en el refrigerador de manera espontánea, el objeto se enfríe más sacando calor, la máquina le extraiga calor y lo manda al depósito de alta temperatura. O sea, no es posible que este proceso, que de manera natural se da así, espontánea, se da de la temperatura alta a la baja, se dé en sentido contrario, sin que a cambio tengamos que aportar algo adicional. Y es lo que dice precisamente el enunciado de Clausius. Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un depósito frío a uno caliente sin la existencia de una compensación. ¿Qué es esa compensación? Bueno, miremos ahora cuál es la consecuencia de esa segunda ley aplicada al refrigerador. El refrigerador esencialmente es una máquina que funciona igual que la anterior, la térmica, entre dos depósitos, uno de alta temperatura y uno de baja temperatura. Pero funciona en sentido contrario. Le extrae calor al depósito frío, que es donde usted tiene la carne, y lo saca hacia un depósito caliente, que es donde se encuentra el evaporador. Ya vamos a ver más adelante un detalle aún mejor. Pero para eso, como esto es imposible, esto violaría, si lo hiciéramos directamente, el calor saliendo de una zona, de un depósito frío hacia uno caliente. Para que eso ocurra, le tenemos que administrar, le tenemos que compensar a la máquina para que lo logre. O sea que tenemos que aportar trabajo. Y en consecuencia, el concepto de eficiencia se aplica de forma diferente. Lo que queremos es quitarle calor a- al objeto que metemos en el depósito frío. O sea que nos interesa que este calor sea el mayor posible. Y para eso tenemos que aportarle al sistema el trabajo externo. Y entonces observen que eso nos lleva a estas ecuaciones para el cálculo de eficiencia, que son diferentes. Habrán visto ustedes, de hecho tienen nombres diferentes, a las eficiencias calculadas con las máquinas térmicas, justamente porque la segunda ley impone que ciertos procesos no se pueden dar. Así es como funciona la segunda ley. Aquí tenemos un detalle del refrigerador. Aquí tenemos entonces una serpentina, ¿verdad? Observe que aquí hay una conversión de energía eléctrica, se convierte en energía mecánica porque obliga a que el gas que ya se hizo por efecto del calor que absorbió se convirtió en vapor, ¿verdad? Aquí en el evaporador, aquí está el freezer, libere ese calor, lo obliga a pasar por esta serpentina y en el proceso condensarse y liberar calor. Entonces estamos de esta manera forzando mediante un trabajo externo que se consigue haciendo funcionar este compresor, que es un dispositivo con una fuente externa, W, se, se hace sobre la máquina para lograr que la máquina extraiga ese calor y lo mande a un depósito caliente, ¿verdad? Esas son las consecuencias de la aplicación de la segunda ley. Veamos, por ejemplo, uno tendería a creer, porque se ven como diferentes, que los enunciados de Clausius y el enunciado de Kelvin Planck son diferentes, pero vamos a ver que estos enunciados son en realidad equivalentes. Por ejemplo, si a nosotros se nos ocurriera hacer funcionar a un refrigerador, eh, hacer funcionar a una máquina térmica mediante un refrigerador que fuese ideal, es decir, un refrigerador que violara el principio de Clausius, entonces observen que ese refrigerador tomaría calor directamente del depósito frío y lo lanzaría al depósito caliente. ¿Ok? Pero entonces esto significaría que este calor que la máquina térmica está lanzando regresa y ya no es una pérdida, porque vuelve de nuevo a incorporarse al depósito de alta temperatura. Y al no ser pérdida, desaparece y prácticamente estaríamos diciendo que todo el calor que absorbe lo convierte en trabajo. Pero esto equivale justamente a violentar el principio de Planck. Por lo tanto, no puede ocurrir. Por lo tanto, observen
que el hecho de que violentemos el principio de Clausius automáticamente hace que violentemos también el principio de Kelvin-Planck. Por lo tanto, con eso queda establecido que esencialmente estos enunciados son equivalentes. Veamos otro ejemplo. Si se nos ocurre, tenemos una idea, por el contrario, de tomar una máquina perfecta que viole el principio de Kelvin-Planck y que todo el calor que absorbe lo ingrese y sea usado como el trabajo necesario para que la máquina extraiga calor del depósito frío al caliente, entonces esencialmente observen que esto violentaría el principio de Clausius. O sea, una máquina que está violentando el principio de Kelvin-Planck automáticamente es equivalente a una máquina que violenta el principio de Clausius. Eso muestra la equivalencia de las dos, ¿ok? Finalmente podemos tomar algunos comentarios, más que conclusiones, como comentarios finales. Y es el hecho de que tanto la conversión de trabajo en calor como el flujo de calor de una zona caliente a una zona fría a través de un gradiente de temperatura son procesos irreversibles. O sea, todos los procesos que con los que nosotros mayormente vamos a trabajar y procesos con los que nos vamos a encontrar en nuestra vida normal son procesos irreversibles. De esa manera, la máquina y el refrigerador también están constituidos de ese tipo de procesos y por lo tanto la segunda ley solo pueden revertirse de manera parcial, pero definitivamente no total. Hay más ejemplos, ¿verdad? Que ustedes pueden verificar aquí, ejemplos de mezclas, ejemplos de movimiento de masas debido a diferencias de presiones. Siempre hay una tendencia a fluir de la presión más alta a la más baja, no en sentido contrario. La manera como los líquidos y los gases se diluyen tampoco pueden ocurrir en cualquier orden, sino que ocurren solo en un sentido nada más, debido a la aplicación, al cumplimiento de la segunda ley. ¿Ok? Bien, con esto concluimos la sección 25 y estaremos pendientes para sus comentarios y preguntas.